Polín. Historias, personajes, lugares. Tenemos una cita anual con este festival, ya habrán leído nuestro titular, y una cita ineludible semanal con Elżbieta Borkiewicz. Hola, Elżbieta. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bueno, encantados de saludarte. Nos vamos a este festival que nos encanta, ¿no? Sí, volvemos a Varsovia otra vez. Uh-huh. Y no es porque sea mi ciudad, aunque también un poquito, ¿no? Pero lo importante en este caso hoy es que pronto empieza el festival Varsovia de Singer, de Isaac Bashevis Singer, el escritor, el premio Nobel, ¿no? Que vivió, antes de la guerra, vivió algunos años en Varsovia. Y este festival, que se organiza desde más de 20 años, siempre es un gran acontecimiento cultural en la capital de Polonia, ¿no? Y este año, y como desde hace algunos años, todas las ediciones de festival, vienen los descendientes del escritor, que viene su nieta, Meira Fren, y sus bisnietos, que viven en Israel y que no se pierden ninguna edición del festival, porque ellos mismos dicen que gracias al festival y las estancias en Polonia conocieron mejor la vida polaca de su bisabuelo. Claro, su bisabuelo emigró cuando era muy joven, entonces además los escritores ni siempre cuentan a sus familias todo su pasado, ¿no? Claro. Pero bueno, ellos gracias a venir aquí y estar desde los principios casi del festival, y vienen aquí siempre contentos, siempre se van con buenas impresiones, lo que es muy importante. Y por ejemplo en Radzymin, uno de los pueblos presentes en la vida de Bashevis Singer, estará Meirav, la nieta del autor, que tendrá un encuentro con el público. Y es importante que el festival empiece, no empiece en Varsovia, sino empieza en los pueblos relacionados con la vida de Isaac Bashevis Singer. Por ejemplo, Radzymin, que en alguna época de su vida vivió en Radzymin, y Biłgoraj. En Biłgoraj su padre fue rabino, aunque Isaac Bashevis Singer nació en Leoncin, que es un pequeño pueblo mucho más cerca de Varsovia. Pero en todas estas localidades ocurren cosas, ¿no? El festival empieza, por ejemplo, en Biłgoraj el día 11 de agosto, y ahí se llama el Festival de Culturas porque actuarán coros y grupos artísticos de Polonia, Ucrania e Israel, ¿no? Y también hay la gente que quiere conocer Biłgoraj de Singer, hay una ruta turística con un guía especial, un paseo siguiendo las huellas de los judíos de Biłgoraj, porque Biłgoraj era una ciudad casi judía, casi enteramente judía, o había mucha población judía, y hoy no queda nada de aquel mundo. Y muchos de los habitantes de Biłgoraj ni siquiera sabían o daban importancia al pasado, ¿no? Entonces el festival de Singer devuelve a Biłgoraj la memoria y abre los ojos a su historia, que es mucho más rica de lo que algunos pensaban, ¿no? Y en Leoncin, por ejemplo, en el lugar donde nació, hay una pequeña casa de cultura, entonces ahí se organizan talleres de cocina judía, y los habitantes pueden aprender a cocinar y también a cantar canciones judías con los artistas. Así que pequeños acontecimientos, pero para estos pueblos son grandes acontecimientos que los sitúan en el mapa cultural de Polonia, ¿no? A la primera vez desde hace muy poco. Pero lo más importante del festival se celebra en Varsovia, ¿no? En diferentes lugares de la ciudad, en la calle, por ejemplo, en el Centro Cultural Austríaco, que siempre colabora, en el Teatro Judío, en diferentes sitios, ¿no? En la sede de la comunidad judía. Y la que organiza todo esto es la Fundación Shalom, dirigida por
Golda Tenzer desde hace muchos años, que por cierto Golda Tenzer cumplió hoy o mañana 74 años, estupendos 4 años, y ojalá siga dirigiendo tanto el teatro como la fundación, como lo hace La ahora. saludamos, la felicitamos desde Polín. Sí, y entonces ella consigue, sobre todo ella, consigue fondos porque es una tarea difícil, porque hay fondos que son estatales, que también hay que solicitarlos, hay que recibirlos, pero también hay parte de los fondos que recibe el festival de gente pues que pone su dinero para que este festival siga adelante, ¿no? Y es un acontecimiento cultural importante. Mucha gente llega a Varsovia especialmente en estas fechas, ¿no? Y bueno, yo estaba mirando el programa que ocupa varias páginas y así que no puedo mencionar todo el programa, pero elegiré algunas cosas que me interesarán, por ejemplo, a mí, ¿no? Por ejemplo, en el teatro, a mí me encanta el teatro. Yo iría a ver todo lo nuevo de la cartelera del Teatro Judío de Varsovia. Seguramente iría a ver a Reab, todas las batallas de Amy Winehouse. Es una obra dirigida por una muy joven directora de teatro, Carolina Kirsch, y es una obra que tiene muy, muy buenas críticas. Seguramente vale la pena verla. Y también vería el clásico El Gentle de Singer y Leana Paulin, este musical que siempre nos gusta, ¿no? Y también un espectáculo en yiddish, el libro del paraíso de Itzik Manger, del poeta Itzik Manger, que se estrenó también en el Teatro Judío y la estrenó un director joven, porque todos los directores del teatro judío son jóvenes talentos, ¿no? Descubrimientos. Este director se llama Josef Netz. Eso en cuanto al teatro. Hay más cosas, pero bueno, no puedo contar todo, ¿no? Luego, ¿te acuerdas de Remigiusz Grzela, que es amigo nuestro, el director literario del Teatro Judío y de la Fundación? Y este año, como siempre, como todos los años, él propone interesantísimos encuentros con los libros y con sus autores en su ya tradicional salón literario judío, ¿no? Pero lo más importante del salón este año, que tendrá muchos encuentros que tratan sobre literatura, pero el más importante será la gran celebración, la gran gala, celebración del centenario del escritor Joseph Henn, con el escritor como el invitado principal, porque él a sus 100 años se mantiene en forma intelectual, es lúcido, es sabio, es adorado por los lectores, y será una gran celebración sorpresa en una sala de teatro porque no cabría toda la gente que quería estar en este homenaje, ¿no? Y también habrá algunos encuentros sobre poesía, por ejemplo, sobre el Chava Rosenfarb, que es la gran escritora en yiddish, que también es su centenario de nacimiento. Y también Remigiusz presentará su libro Tres vidas de Irena, que es como una nueva versión del libro que escribió hace como 15 años. Y es la apasionante historia de una de las combatientes más valientes del gueto de Varsovia, que ya después de la guerra decidió cambiar de vida totalmente, hacer borrón y cuenta nueva, olvidarse de su pasado. Y no cuento más porque es una historia apasionante y a ver si lo podemos leer en español. Muy bien. ¿No? Hemos hablado de ella, si no me equivoco, Sí. con motivo de esos programas especiales acerca del 80 aniversario. Sí, es Irena Gelblum, se llama Irena Gelblum. Y luego hay también ciclos titulados Cuéntame tu historia, con algunos testigos de la Shoah, como el profesor Marian Tursky o profesor Marian Calvary,
que es presidente de la Asociación de Judíos Excombatientes y Víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Y luego, pues como ya quedan muy poquitos, por desgracia, hay un encuentro con la presidenta de la Asociación Polaca de Justos entre las Naciones. Puede ser muy interesante, ¿no? En cuanto al arte, hay dos exposiciones. Una que es el Instituto Histórico Judío, Monumentos de la Resistencia, el arte frente al levantamiento en el gueto de Varsovia, 1943-1956, las obras de los autores de esta época, ¿no? Y es muy interesante. Esta exposición va a durar porque está situada en el Instituto Histórico Judío, pero habrá otra exposición en la Plaza Gribowski al aire libre. Plaza Gribowski es donde antes estaba situado el Teatro Judío, y pues es como un núcleo, una pequeñita parte de Varsovia de judía conservada. Hay algunas casas antiguas todavía, es como un reducto del pasado. Y en esta plaza habrá una exposición titulada El gueto en llamas, así que también valdrá la pena verla mientras dura el festival. Luego hay un club de cine de la Fundación, presentará muchos documentales nuevos y antiguos. Por ejemplo, habrá una velada dedicada a Simon Wiesenthal y entonces se presentará la película de Arnold Schwarzman que ganó el Oscar en el año 1981. Creo que su título es Holocausto o Shoah. Y luego habrá rutas turísticas únicas para visitar la Varsovia judía. Por ejemplo, una ruta siguiendo las huellas de los Singer, donde vivieron, donde podían, qué sitios frecuentaron, etc. Tiene que ser muy interesante porque la visita la guía una escritora, investigadora de estos temas, ¿no? Luego hay otra excursión, conocer las huellas judías del barrio de Praga. Puede ser muy curioso porque el barrio de Praga, a diferencia del lado oeste de Varsovia, no fue destruido, entonces se conservó la arquitectura, los edificios, los lugares, y entonces puede ser muy interesante esta visita en el barrio de Praga, que además ahora es un barrio de moda. Hay muchas galerías de arte, muchos lugares curiosos. Luego se puede ir, por ejemplo, visitar la excavación arqueológica de la calle Miwa 18, que esto creo que después del Festival Singer se acaba, así que es la última ocasión de verlo, ¿no? Luego hay, por ejemplo, una ruta graciosa, la historia de los bohemios judíos en Varsovia, ¿no? O, por ejemplo, la ruta de Varsovia de Emanuel Ringelblum. Y también hay ya tradicionales visitas a los cementerios judíos, el cementerio de Okopova, se llama la calle, y luego otro cementerio en el barrio de Praga o el barrio de Brudno, ¿no? Que es un cementerio muy antiguo y desde hace algunos años intenta recuperar su belleza, porque cementerios son bonitos ahí, ¿no? Y hay también visitas turísticas a este cementerio. Y luego este año celebramos 75 aniversario del Estado de Israel y claro, también habrá encuentros dedicados a Israel. Por ejemplo, estará un historiador francés, François Kersaudy, que escribió un libro, La lista de Kersten, y por ejemplo se presentarán algunos documentales, por ejemplo el de Mark Jonathan Harris del año 88, que también fue ganador del Oscar a la mejor película documental, ¿no? Luego habrá muchas actividades para niños, habrá teatro para niños, habrá talleres, por ejemplo, habrá un taller familiar al aire libre. La historia consistirá en buscar palabras en yiddish
en el idioma polaco de hoy, ¿no? Y curiosamente hay muchas palabras ¡Qué chulo! que se conservaron en el idioma polaco, ¿no? Y luego la música ocupa un puesto importantísimo en todo esto. Y habrá una cantidad de conciertos que yo creo que ni siquiera sería capaz de verlos todos porque hay tantos, pero entre los más curiosos por ejemplo, el recital de Gennady Shakov, que es actor, cantante, y también cantante de ópera, que nació en Kazajstán, luego vivió algunos años en Israel y desde el año 2004 vive en Polonia y trabaja en el teatro judío, ¿no? Y es un personaje, es un gran actor, y conociendo a Gennady, pues va a ser una velada divertidísima, seguramente, ¿no? Luego habrá un concierto de música sefardí, cuyo título es Mi amor, mi alegría. Y luego habrá otro concierto muy curioso de las gemelas, unas cantantes, una pareja, unas gemelas polacas que se llamaban las hermanas Reifer, que vivieron en Polonia, luego creo que en el año 68, emigraron a Israel y viven en Israel, pero en el Teatro del Judío de Varsovia trabaja su hermano, Henrik Reifer, es actor y también es cantante. Entonces va a ser un concierto muy curioso porque cantará toda la familia, las dos hermanas y el hermano, y puede ser muy, muy divertido, ¿no? Luego habrá una noche de klezmers al aire libre y lo más importante, la guinda, es el concierto de Noah, la gran Noah, y con la participación de la cantante de jazz polaca Anna Maria Jope, que también es muy buena. Este concierto se va a celebrar en el Teatro de la Ópera, el teatro más grande de Varsovia, ¿no? Y luego, aparte que no puedo olvidarme de la gran velada tradicional titulada Shabbat Shalom, porque ese día en la plaza de Grzybowski se coloca una larguísima mesa y la gente se sienta a la mesa, es una especie de cena de Shabbat y todo el mundo participa en esta cena y hay también actuaciones, hay canciones, esto es muy divertido. Y me he dejado al margen muchas cosas interesantísimas, ¿no? Si quieren conocer el programa al detalle, pueden entrar en la página de Fundación Shalom, que tiene su versión en inglés, y creo que se podría verlo también en inglés. Uh-huh. Y yo creo que todo lo que acabo de contar es una razón más que suficiente para ir a Varsovia. Si no puede ser a partir del 11 a Biłgoraj, pues a partir del día 20 de agosto a Varsovia. Nos das tiempo para conseguir los billetes. Sí, y alojamiento no, porque estaríamos todo el día en la calle de un lado para otro, viendo todas y disfrutando de todas estas. Que Varsovia normalmente hace buen tiempo, una temperatura agradable de 20-22 grados y tal. Pero bueno, puede ocurrir que llueva, ¿no? Pero bueno, y el festival es un acontecimiento increíble y tiene mucho, mucho éxito, y ahí deberíamos estar nosotras. Desde luego que sí. Por favor, hacemos un llamamiento a las autoridades culturales polacas para que nos inviten a cubrir este casi inabarcable festival que tanta envidia nos da y que animamos a todos los que puedan a disfrutar. Muchísimas gracias, Elżbieta, y hasta el próximo Polín. Gracias.